Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Radio Rebelde de nuevo. Hoy es martes 15 de marzo. Es día de rendir al más guapo de los generales de nuestra guerra de independencia, al hijo de Mariana, el hermano de José, uno de los dos elegidos por José Martí para devolverle a Cuba las ganas de pelear por su libertad. Bueno, un día como hoy, Antonio Maceo, el hombre que llevó el decoro hasta el detalle de usar una silla de tabla de palma en la manigua, porque jamás se sentaría donde los enemigos de su patria, bueno, protagonizó la protesta de Baraguá, de lo más digno de nuestra historia. Entonces hoy, buenos días, Reinier Eduardo. Buenos días, Arlene. Hoy chapeamos sin tregua, como toca, como va, empezando por el escandalito del fin de semana. Aclaro que Bárbara Betancourt en este momento hoy no puede estar al aire en Radio Habana, Cuba, pero quiero que empecemos, Reinier, por el escandalito del fin de semana, cuando dicen algunos que vieron a Anita, Ana Álvarez Guerrero, una de las conductoras de Confilo, saliendo de Punta Cana rumbo a Miami. El que estaba allí era el innombrable. Oigan cómo lo cuenta el guerrero cubano, que ya está de regreso, por cierto, con más canales. Se puede ver al guerrero cubano en YouTube, en otros canales y en otras plataformas, tiene otra salida. Creo que ha encontrado tantas por ahí que va a ser muy difícil volverlo a callar. Pero bueno, como él sabe indagar, indagó, estaba de fiesta por Punta Cana el innombrable y parece que allí creyó que había visto a Ana Álvarez, pero lo importante es qué estaba haciendo el innombrable en Punta Cana, donde dice que vio a Anita Álvarez Guerrero. Vamos a ver cómo lo cuenta el guerrero cubano. Se pasó el fin de semana sufriendo, llorando por los mal llamados presos políticos en Cuba. Ponlo, Albert Estudio. Y disfrutemos, mi amor, de las bondades de Risa Travel en este hotel maravilloso del Royalton. De verdad, caballero, de verdad. Si usted no viene, si usted no viaja este verano, es porque usted no quiere. Mañana me voy a despejar. Yo mañana me despejo de aquí, me desconecto de todo, salgo de todo, cambio el aire, salí de los borrachos. Ahí lo tienen, mi gente. Oiga, usted puede decir, caramba, guerrero, todo el mundo tiene derecho a ir al lugar que desee. Claro que sí, mi gente, pero oiga, ¿usted cree que es justo que gente como esta que se supone está sufriendo tanto y se preocupa tanto por esas familias, esté ahora mismo vacilando en Punta Cana, enseñándole a todo el mundo el champán que se está tomando? Oiga, por respeto, por consideración a esas familias y a esas personas que tanto defiende, ¿no debía al menos hacerlo en privado y no estarse exhibiendo así ante el mundo? Claro, mi gente, claro que todos sabemos cuál es la verdad. Es que a ellos no les interesa para absolutamente nada, ni esos tontos que se dejaron guiar y que a cambio de recarguitas salieron incluso dispuestos a asesinar, como siempre digo, a las calles de Cuba. Esos que salieron, repito, a vandalizar, a saquear, claro que no le importan para nada. Ya los utilizaron como carne de cañón. Hoy los tratan de seguir utilizando con el cuentecito de los presos políticos. Y al final lo que hacen es vacilar con el dinerito que han estado ganando en todas estas últimas campañas, hechas precisamente a costa de los que están presos. Mira, aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar, antes un poco de ubicar en contexto a la audiencia. Lo primero es la manera, en el modo de vida en que se ha convertido la contrarrevolución. El guerrero está denunciando a un tipo que se da la buena vida de pedir ahogamiento cada vez más para el pueblo cubano, que es lo que está haciendo este hombre, de lo que lleva años haciendo, pidiendo más bloqueo, pidiendo más sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Cero remesas, cero viajes a Cuba, ahogamiento total, asfixia total de la economía cubana, que redunda ¿en dónde? En una afectación directamente al pueblo de Cuba. De eso vive este hombre, y gracias a eso este hombre se compró un rancho millonario
en Miami. Gracias a eso, este hombre, los sponsors estos que tiene para hacer estas cosas de ahogamiento a Cuba, viaja y le restriega en la cara al pueblo de Cuba que él pide que la ahoguen, le restriega en la cara este tipo de cosas. Pero no es este solo. Eliezer Ávila se acaba de comprar también una finca, un rancho en Miami, también con cientos de miles de dólares que le costó. Y Eliezer Ávila es otro que pide constantemente ahogamiento, que pide constantemente arreciamiento de las medidas contra Cuba. Entonces, ese es el negocio de la contrarrevolución. Es un lucrativo negocio que es hoy la contrarrevolución hacia Cuba. Eso por una parte. Y lo otro es la mentira. Es decir, la mentira y la manipulación. Todo esto se arma, Link, para ubicar un poco en contexto, porque cuando el anuncio de que Ana Otaola Álvarez está regresando, está en el aeropuerto de Punta Cana, ve una muchacha muy parecida a Ana Álvarez, ¿verdad? Se parece físicamente, pero no es Ana Álvarez. Sí, nos conta a ti, me conta a mí. Ayer lunes por la mañana la estábamos viendo en el Coloquio Internacional Patria, sentada a escasos metros de nosotros. No, y busquen en Twitter, porque está anunciando con Filo Michelle Torres Corona junto a Gabriela y a Ana Valdés, Ana Álvarez le dice, nos vemos en el Café Versalles esta noche antes de la novela, nos vemos en el Café Versalles en Miami. Entonces, el domingo por la noche, tarde noche, él empezó a regar toda esta bola, que Ana Álvarez Guerrero, que es la periodista de Confil, que los tiene azocados, bastante azocados en el programa, estaba entrando en Miami. Sin embargo, ayer lunes por la mañana, Ana Álvarez estaba sentada en primera fila en Casa de las Américas, que bueno, por supuesto, es un lugar que lo supera con creces mucho más allá de lo que es Miami. Pero mira, si tú quieres, yo ayer lo comentaba con un amigo y me decía, no, pero tú no puedes decir eso, no le puedes dar el rédito. No hay que darle rédito, eso está ahí libre en las redes. Si usted quiere tener una clase práctica demostrativa, de qué cosa es manipulación, de qué cosa es mentira, de cómo se construye, de cómo Otaola construye la mentira y manipula a su audiencia, vean los primeros minutos del programa de ayer de él por la tarde, de cómo él construye todo un relato para hacerle ver, meterle por los ojos a la gente que esa persona que él vio en el aeropuerto de Miami era Ana Álvarez Guerrero. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de elementos superficiales y ninguno probado. Sobre la base de determinados parecidos físicos y sobre la base de acciones que dejó de hacer Ana Álvarez Guerrero, de no haber hecho una directa, por ejemplo, el domingo desde un lugar icónico de La Habana para demostrar que estaba en La Habana. Esos son sus argumentos para demostrar su verdad. Y ahí te das cuenta de los... Y es también poner a bailar a su ritmo a los adversarios. Es decir, ahora tú concéntrate en responder. Exacto, Yo exacto. creo que... Pero esta construcción de una supuesta verdad, es lo que ocurre. Por eso yo lo recomendaba que lo vieran, para que se vea cómo se manipula, cómo se miente, cómo se construyen esos relatos y desgraciadamente cómo hay una audiencia idiotizada, no se puede decir de otra manera, que cree y que cae en las trampas de este señor. Esto de Ana Álvarez no es casual tampoco. Esto se inserta dentro de una estrategia que se viene viendo en los últimos días de hacer ver, de elevar mediáticamente la supuesta deserción en masas de periodistas cubanos que en algún momento fueron o son afines a la revolución o son revolucionarios. Y está el caso más reciente de este que era locutor del informativo, Junior Smith. Junior Smith, que acaba de hacer todo un panfleto, escribirlo en Facebook, para justificar su deserción, para justificar su emigración hacia los Estados Unidos. Y aquí hay dos elementos. ¿Por qué él escribe este panfleto? Él lo escribe así porque él llevaba días como migrante irregular por Centroamérica. Lo escribe porque 48 horas antes ya Otaola había dicho en su programa de que estaba en camino hacia la frontera sur de los Estados Unidos, Junior Smith, el presentador, qué sé yo, y él tenía que de alguna manera presentar cartas credenciales porque sabe que si no hablaba eso que él habló, no iba a poder entrar a los Estados Unidos. Lo que no explica Junior García como siendo Junior esposo, Smith, es que estamos en medio de los juniors. Junior Smith no explica cómo es posible que estando casado con una norteamericana Exacto. haya tenido que hacer el periplo de Centroamérica. ¿Por qué no habla de la negativa de visa? De la negativa de Porque visa. pudo haber emigrado normalmente sin tener que hacer ni ese periplo tan riesgoso, ni tener que humillarse con esas declaraciones. Ni ponerse todos genuflexicos ahí arrastrándose para que estos tipos, para hacer algunas concesiones políticas, para que estos tipos pudieran aceptarlo en su comunidad, que eso es lo que está pasando hoy. Entonces se pretende hacer ver que hay un gran éxodo de periodistas
cuando lo que hay es emigración de diferentes profesionales, como lo ha habido siempre. De todas las profesiones, lo hay, y además un país ahogado por medidas y más sanciones, es lógico que haya una migración. Yo siempre digo que la verdadera noticia sería que la gente no emigre. Así mismo. Entonces, la migración, no estoy negando la migración existe, es real, está latente hoy, pero no es una emigración solo como la pretenden hacer ver de personas revolucionarias o de personas profesionales específicamente del periodismo, ni mucho menos. Sí, hay una emigración bastante, vamos a decirlo, heterogénea de diferentes sectores. Lo que pasa es que se intenta en algunas ocasiones subir más el volumen, en algunos casos, y bajarlos en otros de manera conveniente y de manera manipulada. Y también está el hecho de que para poder entrar al paraíso, pongan todo entre comillas, hay que describir el infierno. Es decir, hay que decir que Cuba es el infierno para poder entrar al paraíso. Exactamente. Si no, no hay entrada al paraíso, como se dice. Bueno, de todas maneras, el acosador de Anita, de Ana Álvarez, es como el ladrón que cree que todos son de su condición, y él está gozando en Punta Cana con los dineros que le dan para hablar contra su país. Bueno, pues apenas ves un rostro que se le parece al de Anita, lanza al aire la mentira. Pero como decía José Martí, y se ha recordado mucho ayer en el coloquio Patria, por cada hombre sin decoro hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres y un montón de mujeres, ¿ok? Ana Álvarez Guerrero no solo está en La Habana, estaba, como dijo Reinier, ayer en la sala Che Guevara de la Casa de las Américas, un sitio demasiado alto para la bajeza del personaje que dijo haberla visto en un aeropuerto y donde no estaba. Y sé de buena tinta que se le va a dar muchísimo cuero esta noche en la emisión de Confilo antes de la novela. Mira, en su construcción de la supuesta verdad sobre que ese personaje que llegó, esa persona que llegó a Miami, era Anita, ¿por qué él no presenta, él que tiene tantas influencias en Miami, por qué no buscó el listado de vuelo? Algo tan elemental, el listado de vuelo, para ver si en ese listado de vuelo, yo estoy seguro que lo buscó, yo estoy seguro que vio que no era Ana Álvarez Guerrero, pero por tal de manipular y seguir insistiendo en su mentira, no lo dice o omite ese elemento de la realidad. Porque no es, bueno, no voy a decir, no está a la altura, no está a la altura, creo que a veces perdemos el tiempo. En este personaje la ética no cabe por ninguna parte. No, y por otra parte, mira, el coloquio Patria está siendo demasiado bueno para dejar que el tóxico nos saque del curso estratégico de nuestra propia comunicación. Como decía Mark Twain, la mentira o cuando algo que te cuentan, cuando te engañan, es fácil engañarte, lo fácil es después revertir ese engaño, lo difícil, perdón. Y lo difícil porque ya quedó sentado una mentira para algunos que no van a oír lo que estamos diciendo ahora mismo. Por ejemplo, Ana Álvarez está en Miami cuando Ana Álvarez está en La Habana. Pero bueno, decía que Martí, a quien se recordó tanto ayer en el coloquio Patria, decía en el primer número que no aceptemos nunca las escaramuzas inútiles. No vale la pena entretenerse en eso o desviarse del curso real de la estrategia de comunicación. Lo decía el joven Gustavo Borges de la Misión Verdad de Venezuela anoche en la mesa redonda, refiriéndose a lo que le hicieron a Venezuela, como lo hacen ahora contra Rusia, y qué hacer frente a esa construcción de una realidad absolutamente falsa. Atentos a lo que dice Gustavo Borges en este fragmento que me permití tomar de la mesa, porque está alertando también de que a veces uno toma en broma toda esta comedia, toda esta payasada, pero terminan en tragedia para los pueblos, o lo que se busca es eso. Vamos a escuchar a Gustavo Borges. El aporte de Misión Verdad espero que haya sido mucho, ¿no? No hemos tenido tiempo de valorarlo, ya lo dirá la historia y la gente que ha acudido ahí a entender un poco la realidad. Con respecto a Venezuela, pues, ¿qué te puedo decir? Venezuela ha logrado vencer la política del odio. O sea, justamente la política que se está imponiendo ahora contra el pueblo ruso y contra un país entero y un gentilicio en su totalidad se impuso igual contra Venezuela. Por eso en mi caso yo no relativizo, digamos, las situaciones a la hora de una agresión contra un país o contra una persona, porque esa relativización fue la que nos puso a nosotros como en un cerco y en un aislamiento que casi nos cuesta la vida a millones de venezolanos. Entonces es muy fácil, digamos, para digamos, cierta izquierda o para cierta intelectualidad
relativizar la lucha de un país cuando no estás metido en Dentro. medio de esa agresión, ¿no? Por eso yo no tengo ningún problema en decir las cosas como sucedieron y como están sucediendo. O sea, por eso te decía hace rato que la verdad no es relativa. La verdad es la verdad y punto. O sea, no hay dos verdades, no hay una verdad matizada y una verdad. No, la verdad es la verdad y punto. En el caso de Venezuela, la verdad es que se le impuso una operación sistemática de agresión múltiple, ¿no? Que pasó desde la estigmatización del gentilicio venezolano, que hizo que movimientos xenofóbicos en América Latina odiaran, ¿no?, A los inmigrantes a venezolanos. los inmigrantes venezolanos, cuando Venezuela fue históricamente un país modelo de recepción de migrantes de otros países, y eso costó vidas, costó sufrimientos, costó, digamos, dolores profundos en las familias venezolanas, que las que emigraron no eran exactamente opositoras, sino eran simplemente venezolanos, en algunos casos manipulados, en otros bastante conscientes, en otros buscando una mejor calidad de vida, etcétera. El bloqueo busca eso. El Exacto. bloqueo económico busca precisamente, lo han hecho con Cuba, es que la gente se sienta asfixiada y busque otra. Pero esa gran guerra de información lleva a la promoción del odio contra la gente de carne y hueso, que es la que sufre finalmente, ¿no? No sufren los promotores, ni los políticos que la relativizan, ni los intelectuales que tratan de ponerse al margen de una situación que requiere además de un apoyo y de una denuncia clara y precisa. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? Que la gran resistencia que se ha demostrado durante estos años ha hecho que el país no solo se estabilice, sino que cree su propio marco de fortalezas, ¿no? La economía está empezando a crecer, el liderazgo político de Venezuela está consolidado, se logró vencer una operación inédita, tremenda, muy novedosa de cambio de régimen, como no se había visto nunca en la historia de la humanidad como lo conocemos, que es pues la imposición de un presidente interino, el reconocimiento internacional de una estructura de gobierno interna que no fue votada por nadie. Paralelo a eso hubo intentos de asesinato contra el propio presidente, el intento de incursión de mercenarios, es decir, una cantidad de cosas que sucedieron en los últimos años en Venezuela que hicieron pues que se despertara un movimiento de conciencia importante y que ahora mismo tengamos fenómenos como el reingreso de venezolanos que estaban viviendo afuera y que están regresando, no digamos a apoyar abiertamente al gobierno, sino simplemente porque quieren estar en paz, tranquilos, con su familia, en su país, viviendo como siempre vivieron. Entonces, ese tipo de fenómenos sociales que merecen estudio, que no están teorizados, requieren ser nombrados. Porque una de las cosas que además te impone el capitalismo corporativo es la desaparición de la identidad, la desaparición de lo que eres, o sea, la renuncia a lo que tú dices ser, ¿no? Que te avergüences de ti mismo y que lleves una vida de ilusiones persiguiendo un sueño que nunca vas a encontrar. A partir de la renuncia de esa guerra de nueva generación, plantean eso, demonizar, atacar, dividir, sacar un poco del orgullo propio, precisamente para debilitar. Sí, por eso estamos en un momento clave donde o nos sumamos todos a la denuncia digamos, de la gran ejecución de una política de odio y de apartheid, porque además ahora es legal. A nosotros nos tocó más difícil porque el odio estaba diseminado, digamos, a través de narrativas y de relatos supuestamente alentadores y aleccionadores porque éramos la víctima de una dictadura y tal. Pero ahora no, ahora hay una promoción legal del odio contra una gente, contra un país. Si esa gente comulga o no con el gobierno de su país es irrelevante. Se está promoviendo el odio contra ese gentilicio, contra etnias, contra la condición propia de la vida, ¿sí? Entonces ahora estamos como escalando, ¿no?, en peligrosidades. Y eso o se dice con claridad o eso nos va a llevar al abismo. Bueno, ahí lo tienen, contado por una persona que vivió en carne propia, que lo está viviendo todavía, lo que ha sido el acoso a Venezuela. Y ahí está narrado el episodio de Junior Smith y de todos los que de repente tienen un discurso y pasan a otro. Exacto. En esa migración. Venezuela también vivió el apogeo de la migración y mira cuántos están regresando después que supieron resistir. Claro, Venezuela tiene un petróleo que ahora Estados Unidos quiere. Y está planteado también lo que acabamos de mostrar a modo de ejemplo con el caso de este hombre, de Otaola,
de la construcción de los relatos, de la construcción de las narrativas que te llevan constantemente a creer que un hecho determinado es verdad por determinadas pruebas supuestamente que te presentan que son irrebatibles, cuando detrás de todo eso hay una gran manipulación y hay una gran mentira. Es decir, ha sido muy interesante, bastante profundo la explicación que acabamos de escuchar. Bueno, hoy sigue el coloquio, Arlene, ¿no? Hoy sigue el coloquio, hoy es mañana y tarde, hay 2 sesiones de este coloquio y se escucharán opiniones como la de Gustavo Borges, Juanita Hurtado o Teruggi o el propio Manolo de los Santos, que ayer fue impresionante hablando de la emergencia de grupos de izquierda en Estados Unidos. Así que de eso estaremos dando cuenta el próximo jueves, pero atentos porque la mentira anda con unos vestidos de oropel, hace que la gente se avergüence de lo que ha sido y de que pinte el infierno para poder conseguirse un boleto al paraíso. Esto ha sido nuestro Chapeando de hoy y vamos a seguir. Buenísimos días, Cuba. Buenos días. ¡Cultura!